Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. En este día empezamos el capítulo 13 de 2 de Corintios. Ya este es el último capítulo de esta epístola que nos ha llevado unos cuantos meses. Como ustedes sabrán, por lo menos aquellos que han seguido el programa, que han seguido este estudio, y la verdad es que espero que lo hayan podido hacer hasta el final. Si ustedes han hecho este estudio, para los que sea que lo hayan hecho, en mayor o en menor medida, pero que mayormente han podido empezar 1 de Corintios, 2 de Corintios, es imposible que no haya habido un crecimiento espiritual considerable en la vida de ustedes en todos estos meses desde que se empezó a estudiar 1 de Corintios. Nos ha llevado varios meses, unos cuantos meses, pero yo personalmente puedo hablar de mí, yo puedo hablar y atestiguar de mi persona, y sinceramente ha sido un crecimiento enorme y además una preparación de parte del Señor, y también poder ver, entender, tener mayor conocimiento en cuanto a los padecimientos del Señor Jesucristo y cuán cierto es lo que el Señor Jesucristo dijo, que en este mundo sufriremos aflicción, pero que Él ha vencido al mundo. Se hacen estas palabras evidentes en la vida de Pablo también, sufriendo y padeciendo, es decir, Él compartiendo los padecimientos del Señor Jesucristo, solamente por Él haber rendido su vida a Él. Y esto es una marca que más identifica hoy en día y en estos últimos tiempos a los verdaderos cristianos, aquellos que realmente le han dado su vida y corazón a Cristo. Habrá una marca una seña que será realmente identificable para todos aquellos que de verdad están siguiendo al Señor. Habrá aflicción y además habrá persecución y oposición grandemente, y todo esto es por la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es lo que trae la enemistad, es lo que trae la gran persecución. Y en estos últimos tiempos, la cruz del Señor Jesucristo se va a hacer más y más evidente, más y más manifiesta, se va a hacer obvio, en el que las personas se encontrarán en una disyuntiva y en una presión a decidir por la cruz del Señor Jesucristo. ¿Seguirán a Cristo Jesús y su obra en la cruz? ¿Será por el sacrificio de Cristo o será otra cosa? Y esa otra cosa no solo que no puede salvar, que es lo peor, sino que no puede santificar al creyente tampoco. Es decir, no se encuentra ninguna promesa de todas las que están en la Biblia fuera de la cruz. ¿Se entiende eso? Fuera de una fe genuina en la cruz del Señor Jesucristo no hay oraciones contestadas, no hay sanidad para el cuerpo enfermo, no hay bautismo con el Espíritu Santo, no hay promesas de Dios, no hay bendición, no hay nada fuera de la cruz. Y cuando entendemos eso realmente, y espero que para este tiempo los que han estudiado 1 y 2 de Corintios ya tendrían que tener esto bien claro. Por eso les animo a que estudien, si no lo han podido hacer, que por favor vayan al canal en YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin, así lo ponen, Karina Guidi, Libre al Fin.
Ahí por favor se suscriben, invitan a otros, compartan esta página con otros. Yo no sé si lo están haciendo, pero espero que sí. Y entonces de esta manera podemos diseminar más la palabra de Cristo, la palabra de Dios, el mensaje de la cruz. Y les aseguro que van a encontrar un alivio, van a encontrar un descanso, van a encontrar la palabra de verdad que están esperando, que están necesitando y que en realidad todo creyente y toda persona necesita hoy más que nunca, la cruz de Jesús. En este gran capítulo 13 de 2 de Corintios, comienza diciendo así el apóstol Pablo en el versículo 1, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Estas últimas palabras son bien importantes. Primero veamos que hay una vida que enfrenta todos los enemigos con triunfo. Hay una vida que enfrenta el desastre con conquista. Hay una vida que suple con los elementos necesarios de existencia. Hay una vida que es indispensable y esa vida es la vida de Cristo. Y esta es la vida que nosotros necesitamos, la vida de Cristo. La vida cristiana no es meramente un mejoramiento de la vida humana. La vida espiritual no es un paso avanzado más allá de la vida natural. Es algo único, es algo diferente. Es una vida que comienza en un momento, pero que dura por la eternidad. Comienza instantáneamente y tiene una duración eterna, por lo menos para aquellos que siguen creyendo. Y requiere un nacimiento que engendra una nueva criatura. Y esta misma epístola dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es la vida nueva, pero también hay viejos problemas. Veamos esto, esta nueva vida enfrenta inmediatamente los viejos problemas. Marcha dentro del terreno del conflicto humano, donde las disputas antiguas, las aflicciones, enfermedades y desastres están en contra. El apóstol Pablo, cuya carta es una autobiografía, expone en la gama de lo que es la experiencia humana. Él enfrentó y se hizo un maestro en todo tipo de enemigo. Es decir, él pasó todo tipo de pruebas, lo cual él se hizo un experto. Él lo hizo como Saulo de Tarso, no como Saulo de Tarso, sino como Pablo, el discípulo y apóstol de Jesucristo. Mientras él era Saulo de Tarso, aquel perseguidor de la iglesia, ninguna de estas cosas le aquejaban, sino hasta que él se convirtió a Cristo. Él no lo logró como un filósofo, como científico, como religioso, como un fariseo, sino como un creyente, como un seguidor del Señor Jesucristo. Debido a que esta epístola trata con una amplia variedad de experiencia y debido a que nos muestra la aplicación del cristianismo en esas experiencias, nos enseña la proximidad de Dios y de su camino, que es el camino de la Biblia para nuestros problemas. Todo problema del hombre es tratado por la palabra de Dios. Y aquellos que dicen que el hombre en este siglo moderno no tiene que ir a la Biblia exclusivamente para poder resolver sus problemas porque los problemas del hombre van más allá de la Biblia, eso es una vil mentira del diablo. Si pudiéramos ser persuadidos que la solución a nuestros problemas está en Dios, tendríamos la confianza que de esta vida victoriosa que se encuentra en Cristo, pero lamentablemente son muy pocos los que confían en este hecho. Pensamos conforme a vagos términos religiosos, a tradiciones, mezclado con un poco de psicología, de culturas familiares, etc., en vez de pensar en términos de un Dios personal. Nuestra mente es tan carnal, nuestra mente está tan alejada de la Biblia. Generalmente pensamos en términos de iglesia y no de Cristo, de obras y no del Espíritu Santo. Pensamos en términos de liturgia en vez de vida libre para Dios. En Cristo tenemos una nueva libertad. Un día sonó el teléfono en la oficina del rector del presidente Roosevelt Washington y una voz ansiosa dijo: dígame, ¿usted cree que el presidente irá a la iglesia este domingo? El rector dijo: eso no puedo prometer, pero yo espero que Dios esté allí e imagino que eso será un incentivo suficiente para que haya una gran asistencia en la iglesia.
Sí, claro, Él estará. Y aunque Él estará, también en su casa, por supuesto, Él no está restringido en una iglesia. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo y no tenemos que ir a un edificio de iglesia para la bendición de Dios. Por supuesto que si tenemos una iglesia donde congregarnos, donde se predica la palabra de Dios, ese es el lugar que el Señor tiene y quiere que nosotros tengamos como una iglesia, ¿verdad? Que quiere que asistamos a este lugar. Pero si somos nuevas criaturas, tenemos una nueva base para la vida. Esta nueva base para la vida significa una vida que supera los asaltos, la presión, el desastre, la tribulación, la persecución, la oposición. Significa una nueva libertad en Cristo Jesús. Ya no estamos atados bajo el yugo viejo de la ley. Ahora vivimos sin ningún yugo. Ahora nuestro yugo es Jesucristo mismo. Gloria a Dios. Lo que significa que ahora es el Espíritu Santo de Dios el que dirige y el que guía la vida nuestra, o por lo menos así debería ser. La frase dice en este versículo 1, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Probablemente se refiere a la tercera visita del apóstol a Corinto. Su primera visita fue para plantar la iglesia. De la segunda visita tenemos poca información, excepto de lo que fue dado en el próximo versículo. En 2 de Corintios 12, del 20 al 21, y en 2 de Corintios 13, versículo 2, él también menciona su visita. Todas estas referencias sobre su llegada, menos la de 2 de Corintios 12, 14, tienen una nota de advertencia. Hay cierta advertencia allí. Algunos han proclamado que estas referencias solo hablan de Pablo produciendo estas visitas, pero que nunca llegó a hacerlo. Es decir, que él estaba planeando visitar, pero que en realidad nunca llegó a hacerlo, excepto en su primera estadía en Corinto cuando fue para fundar la iglesia. Sin embargo, la fuerza que da la palabra griega en este versículo en realidad dice, iré una tercera vez. Entonces parece que esto sella el argumento en que Pablo había ido a Corinto otras 2 veces y ahora esta era la tercera vez. Cuando dice aquí en este versículo, al final dice 2 o 3 testigos. Esta frase, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Es una frase muy importante en la palabra de Dios. Esto es derivado de Deuteronomio 19:15. Esto otra vez establece la ley de interpretación de las Escrituras. Amén. Toda doctrina debe ser probada por lo menos 2 o 3 escrituras para que pueda ser aceptada como verdad para ser obedecida por los cristianos. Como Pablo usa esta palabra aquí, él se está refiriendo a las declaraciones dadas en los versículos 20 y 21 del capítulo anterior. En otras palabras, cuando él llegara a Corinto y si estos problemas no habrían sido aún rectificados total y completamente mediante el arrepentimiento, entonces el apóstol Pablo tendría que tratar con este asunto allí. Pero quiero que veamos un ejemplo en relación a, o por lo menos mencionar, en relación a esta frase, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. No necesariamente está hablando de testigos de personas, pero sí en cuanto a pasajes de la palabra de Dios, en cuanto a versículos o pasajes que todos combinan y todos ratifican una misma cosa. Por ejemplo, el bautismo con el Espíritu Santo. En realidad, fíjense que hay 5 pasajes en el cual se habla acerca de recibir el bautismo con el Espíritu Santo en el libro de Hechos solamente. Sin embargo, solamente hay 3 pasajes en el cual se dice que hablaron en otras lenguas y en un pasaje particular dice y profetizaron también. Entonces tenemos ya esto que dice aquí, que por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Tenemos eso cumplido allí en relación al bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y en cuanto a qué? En cuanto a que la evidencia física inicial de que un creyente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es que hablará en otras lenguas. Y esto ha sido, por supuesto, confirmado por la palabra de Dios por boca de 2 o de 3 testigos, como nos dice. Ahora, una pregunta, de ser necesario, siguiendo con otro asunto, ¿cómo es que el apóstol trataría con esta situación? Con la situación a la cual se está refiriendo, es decir, yo voy a una tercera vez. Si la situación no se rectificó, no hubo arrepentimiento, voy a tener que tratar con ellos.
¿De qué manera trataría él esta situación? Bueno, Pablo, por supuesto, no tomaría tales casos en sus propias manos, fuera de las manos de la congregación. Es decir, que él no actuaría él no tomaría decisiones como un juez supremo y dictar el veredicto por su autoridad apostólica, por el hecho de que él tenía autoridad apostólica, por supuesto que la tenía. En 1 Corintios 5, 3 al 5, él declara lo opuesto a esto. La congregación sola podía realizar la excomunión del pecador en caso que no se arrepintiera. Debía oír cada testimonio y pasar toda acción en todo caso. Es decir, toda acción debía ser realizada por la congregación en sí. Él lo que haría entonces, ¿cuál sería la función de Pablo? La misma que él ejercitó en sus cartas: aconsejar, guiar, dirigir, decir qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios enseña, qué es lo que la palabra de Dios dice en esos casos, dar una dirección y un consejo y una advertencia, también una exhortación, un ruego. Pero eso es todo lo que él podía hacer. Y este era el verdadero espíritu de Cristo. Entonces, sigue la evidencia en que el individuo con que trata 1 Corintios capítulo 5, el que era culpable de inmoralidad, en realidad era uno de los líderes o pastores de la iglesia. La evidencia estima eso. En ese caso, como en todos los casos de esta naturaleza, el Espíritu Santo, mediante el apóstol, demanda arrepentimiento. Por supuesto, Dios demanda arrepentimiento, así como finalmente sucedió en el último versículo, gracias a Dios, del capítulo anterior. De no haber arrepentimiento, el individuo debía ser excomulgado de la iglesia. Sin embargo, en un momento, al principio no se arrepintió, no fue que enseguida se arrepintió. Al principio no se arrepintió, entonces él fue excomulgado de la iglesia. Pero finalmente él se arrepiente y entonces la carta luego dice ahora que lo reciban otra vez en la congregación, que lo reciban otra vez en la confraternidad, para que este hermano no muera de tristeza, digamos. Si él se arrepentía, debía ser restaurado e instaurado en la iglesia instantáneamente. Incidentalmente, los 2 o 3 testigos aquí no se refieren a las 2 visitas a esa iglesia, porque algunos han dicho eso, sino que estos 2 o 3 testigos es en referencia a las acusaciones contra ciertos individuos en la iglesia que serían culpables de los pecados mencionados por Pablo en el versículo 21 del capítulo anterior. Entonces, los testigos no solo se refieren a probar doctrinas particulares de la Biblia, de la palabra de Dios, sino que también a los testigos contra alguien por malas acciones. Ahora vayamos al versículo 2, que dice así: He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Esta primera frase, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, en este versículo prueba que Pablo había ido a Corinto una segunda vez. El sentido aquí es, les digo igual a como les dije cuando estuve presente con ustedes la segunda vez. Estando ahora ausente, les escribo lo que les dije en mi segunda visita. Ahora sigamos, la palabra de otros apóstoles. Vamos a suponer, no estoy hablando de Pablo, pero estoy hablando de en este tiempo, de apóstoles en este tiempo. ¿También sirven como la palabra de Dios? Bueno, aunque una palabra sea dada por cualquier otro apóstol verdadero, me refiero a un apóstol verdadero, la mayoría no lo son hoy en día, pero uno verdadero, si esta es verdaderamente del Señor, definitivamente la palabra es la palabra de Dios. Sin embargo, no es lo mismo que si son las sagradas escrituras, es decir, no es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pero como sea, si hay apóstoles modernos, y creo que hay apóstoles modernos, entonces si ellos están dando la verdadera palabra de Dios, al ser la palabra de Dios, por supuesto que debe ser obedecida por los creyentes. Yo personalmente considero que el evangelista Jimmy Swaggart, de donde tomamos mucho del material aquí y también de muchos otros,
eruditos bíblicos, considero que es un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Entonces vemos que el canon de las Escrituras ya ha sido finalizado. No hay más nada para agregarle a la palabra. Por eso es que uno puede tomar la palabra dada por un apóstol verdadero, si esta es verdaderamente del Señor, entonces definitivamente es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, como dije, no son las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras ya es un escrito totalmente finalizado y no es algo para añadir, porque hay muchos que agregan a las Escrituras, agregan palabra como si fuera también inspirada por el Espíritu Santo y no, en absoluto es así. Cuando el Espíritu Santo, Él usa apóstoles, Él los usa para dar guía, para dar dirección, para llevar a la iglesia por medio de la palabra a donde debe estar posicionada, a volver al arrepentimiento, a creer nuevamente en la cruz del Señor Jesucristo, poner su mirada en el Señor nuevamente, es decir, volver a la simplicidad del Evangelio del Señor Jesucristo, para dar guía a la iglesia y en cualquier capacidad, sea lo que sea, que siempre tiene que coincidir con la palabra de Dios. También se encontrará en la Biblia 2 o 3 testigos, o sea, 2 o 3 diferentes escrituras o pasajes para verificar lo que se ha dicho. Entonces, si alguien dice algo supuestamente siendo la palabra de Dios, tiene que estar esto verificado por 2 o 3 diferentes escrituras o pasajes en la palabra que atestiguan y que confirman esto. Si estos testigos no son obvios, lo que se ha dicho debe ser ignorado. Aquí también a veces pasa que se dan ciertas palabras y uno lo puede encontrar en la Biblia, pero la interpretación es totalmente errónea también. También sucede que se toman pasajes del Antiguo Testamento y entonces se los trata de forzar a este tiempo como si fuera que tuviéramos que obedecer ciertas leyes que pertenecían a una dispensación diferente y ahora estamos en la dispensación de la gracia. También sucede cuando toman pasajes bíblicos que pertenecen a una dispensación futura, como la dispensación del reino, y tratan de arrancar esas promesas y traerlas al tiempo presente también. Y muchas cosas de estas suceden hoy en día con la palabra. Es por una mala interpretación de la palabra de Dios. Entonces aquí Pablo está hablando con autoridad apostólica. Y habría sido lo mismo si habría estado hablando Pedro o cualquiera de los otros apóstoles. Aquí está mencionando a los que pecaron. Dice la frase, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron. Prueba por la frase anterior, como si estuviera presente, que las palabras otra vez se refiere definitivamente a una visita. La idea de esta declaración es permitir a los pecadores tiempo para arrepentirse, para remendar las cosas, lo que no está apurando a la iglesia para aplicar disciplina ya tan rápido. ¿Vieron qué cosa, no? Y yo pienso que así es como en algunos casos se hace y a veces quizás en otros casos no. Y esto es algo bien delicado, hermanos, bien difícil, bien delicado. Se necesita un buen conocimiento, un gran conocimiento bíblico y se necesita una gran sensibilidad, una gran búsqueda del Señor, de la guía del Espíritu Santo en cuanto a cómo tratar estas situaciones de pecado en la iglesia, porque cada iglesia es diferente, todos los casos son diferentes, aunque vemos que la manera de la Biblia es la misma para mayormente para ciertos casos, ¿no? En este caso había una manera de realizarlo, si hubiera sido otra situación, hubiera sido otra forma quizás, pero sí como sea, el arrepentimiento es lo principal. Esto es lo que era necesario, que hubiera un arrepentimiento y que, por supuesto, si el arrepentimiento era genuino, habría un fruto digno de ese arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, no admite absolutamente nada del engaño, de la mentira, del adulterio, de la inmoralidad, de lo que sea, lamentablemente hasta ahí es donde el Espíritu Santo va a llegar. No puede penetrar, no puede a realizar ninguna obra y entonces ya no queda otra opción más que la disciplina y por supuesto el juicio de Dios, al menos que se arrepienta.
El significado de su declaración es claro aquí. Si ellos se arrepentían, el asunto debía ser dejado y ninguna acción debía ser tomada. Consecuentemente, Él está rogando que hagan esto para evitar la disciplina, o sea, el juicio. Qué hermosa y maravillosa es la gracia de Dios. Cuán misericordioso es nuestro Señor. Cuán longánime es Él. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el arrepentimiento es suficiente para Dios, debe ser suficiente para la iglesia. La siguiente frase dice, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Se refiere a aquellos del versículo 21 del capítulo anterior. Por supuesto, podía referirse a cualquiera y a todo tipo de pecado. Las palabras no seré indulgente contienen un significado bien fuerte. Hay algunos significados que quisiera dar en cuanto a esta frase. ¿Qué es lo que significa esta frase que dice el apóstol? Que cuando vaya yo no seré indulgente. Así que vamos a ver algunos de sus significados tras la pausa. Así que por favor quédese ahí, no vaya a ningún lugar. Seguimos en un momento. Libre al fin. Al 239-900-4990. Libre al fin. Este es tu programa Libre al fin. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirnos a miradiose4@gmail.com o un mensaje de texto al 239-900-4990. Three crosses stood on Calvary's hill. It's crucifixion day. The time had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier's swing beat out redemption's sound, and from those hands that heal the sick, the blood came streaming down. And from precious veins, the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to one and to all who would heed this gospel call and waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets men free. There is no curse on old Golgotha like there was when he died. And the crowd has passed away that stood, watched him crucified.
crucified. 2,000 years have come and gone since that day on Calvary. But the blood that flowed from God's own Son, it's still setting sinners free. And from precious veins, sinners' unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started red crimson blood. And to one and to all who would ever heed that gospel call, there waited liberty. And the truth, it remains and will never, never change. The blood still sets me free. And the truth, it remains and will never, never change. And the blood still sets me free. ¿Sabías que puedes escuchar este programa a través de YouTube? Si escribes en YouTube Radio C4 Libre al Fin, tendrás acceso al archivo de programas de Karina Guidi. Solamente escribe Radio C4 Libre al Fin y disfruta en tu tiempo y en la comodidad de tu hogar los estudios profundos de la Palabra de Dios. Recuerda, en YouTube, Radio C4 Libre al Fin. No te pierdas ni un minuto de este tu programa. Muy bien, estamos de vuelta. Veamos entonces este versículo 2, la última parte, donde el apóstol le dice cuando vaya. Esto se refiere a que cuando vuelva a Corinto por tercera vez, si la situación no se ha resuelto, en que aquel que debía arrepentirse no se arrepintió, entonces dice él, no seré indulgente. Lo que decía antes del corte, que contiene un significado fuerte. Y serían los significados los siguientes. Número 1, algunos estaban negando el apostolado de Pablo. Y si sus palabras eran ignoradas, lo que en efecto es la palabra de Dios, estos individuos pronto conocerían la veracidad de su apostolado. Número 2, si su advertencia era ignorada, el juicio llegaría. Y este podía llegar pronto o no, pero llegaría. Y depende de si habría arrepentimiento. No sea que pensemos lo contrario. El hecho que todos no caen muertos inmediatamente como Ananías y Zafira, como registra Hechos capítulo 5, no significa que el juicio no llegará. Dios debe juzgar el pecado inconfeso. Su naturaleza y su justicia demandan esto. La santidad de Dios demanda esto. Y recuerde siempre, pecado inconfeso es pecado no perdonado. Y tercero, como apóstol, Pablo tenía el derecho de presentar este caso y hacer estas demandas. Consecuentemente, una negación a lo que él decía era de hecho negarse a Dios. Y esta es la misma manera en la que Dios obra hoy. Aunque los hombres han tratado de cambiar esta manera de gobierno, sus caminos no son reconocidos por Dios. Dios reconoce este gobierno que es el que ha creado Él y no reconocerá ningún tipo de gobierno eclesiástico desarrollado, inventado, formulado por los hombres y que funcione conforme a la carne y a la manera de los hombres. Debe ser hecho a la manera de Dios. Y el Señor llama y sigue llamando
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para realizar esta gran obra que es predicar el evangelio del Señor Jesucristo, perfeccionar a los santos. Y si la gente no reconoce esto, y un verdadero apóstol, y como dijimos antes, ¿verdad?, que se dice algo que es conforme a la palabra de Dios, está siendo verificado en la palabra, las personas no pueden hacer más que someterse a esa palabra. No es a la persona, es a la palabra de Dios a la que nosotros nos sometemos. Amén. Por esto, si las personas ignoran lo que Dios está diciendo, lo que Él demanda y sus advertencias, los hombres de todas maneras enfrentarán el juicio. Y esto también va en medida, por supuesto, con el profeta, con el evangelista, con el predicador del evangelio en general, con el pastor, con el maestro. Si se dicen ciertas cosas y estas cosas son bíblicas, las personas solamente deben, someterse a ellas, deben obedecerlas. Si el Señor está demandando un arrepentimiento, debe haber arrepentimiento en ese día en el culto. Si el Señor está demandando humildad, debe haber humildad. Y así sea para todas las cosas que la palabra del Señor enseña, sean positivas o sean negativas, vamos a ponerlo de esa manera. Con esto seguimos con el versículo 3, que dice así. Pues, fíjense qué tremendo, ¿no? Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Qué increíble, ¿no? Estaban queriendo aumentar, esto es querer aumentar el poder de Dios por medio de obras. Los cristianos que han probado los milagros genuinos a menudo sucumben ante la tentación de querer controlar lo que sucede y aumentar el poder de Dios mediante métodos, principios, leyes. ¿Acaso es posible que nosotros, los hombres, podamos aumentar o hacer más efectivo el poder de Dios mediante nuestros métodos, nuestros principios, nuestras leyes, nuestras fórmulas, nuestras obras? Quizás mucho porque al hombre le gusta controlar todo, y sobre todo si puede controlar a Dios también. Quizás muchos de los que hacen esto no se dan cuenta que ellos han negado lo verdaderamente milagroso y han puesto a Dios en una caja donde Él debe responder en una manera predeterminada a su pensamiento de posibilidad positiva, confesión positiva, visualizaciones, afirmaciones, declaraciones y todas las demás modas. Y el Señor no hará esto. El hecho es que ellos están pasando al lado del ocultismo sin darse cuenta que esto no ayudará a sus seguidores y que tampoco les ayudará a escapar de las consecuencias. Los falsos apóstoles, en el tiempo de Pablo, hacían todo su énfasis en los milagros y las señales, los prodigios, lo que ellos proclamaban que no eran evidentes en el ministerio de Pablo. Nada que ver. De hecho, estas cosas eran prioridad en el ministerio de Pablo, pero no eran enfatizadas por encima de Cristo y su obra en la cruz, sino el desarrollo de la santidad, de la justicia en los corazones y vidas de los creyentes. La verdad era que no habían señales genuinas, ni milagros, ni prodigios, ni sanidades, entre todos estos falsos apóstoles. Y no había nada de esto simplemente porque el Espíritu Santo no obra mediante el error, lo cual es obvio. Sin embargo, el poder de seducción es tan fuerte, fue tan fuerte en aquel momento en que los creyentes en Corinto, o por lo menos muchos de ellos, habían sido conducidos a creer que estos falsos apóstoles estaban realizando milagros a montones, cuando en realidad no había nada. Pablo brevemente se refiere a las señales, milagros y prodigios en el capítulo 12, versículo 12, lo que parece que los corintios habían olvidado. Es como si ellos hubieran olvidado todas las cosas que el Señor hizo por mano del apóstol Pablo. Ahora, en el presente existen algunos ministerios modernos que tratan de edificar para ellos mismos una especie de aura de milagros, que en sí mismo no es bíblico. Esto es, si el libro de Hechos es el criterio que ellos tienen, que obviamente no lo es, pero mientras que estas cosas deben ser prominentes, aún el mayor empuje debe ser la salvación de almas, el bautismo con el Espíritu Santo
y una vida cristiana victoriosa, lo que solo puede encontrarse en el Espíritu. De esta manera, las señales, las sanidades, los milagros, los prodigios siguen, ¿entienden? Siguen. No debemos nosotros seguir estas señales y estos milagros tratando de enfatizarlas, las vamos a sacar fuera de proporción. Entonces vamos a restarle poder y gloria a la obra de Cristo en la cruz y vamos a exaltar en realidad al hombre porque el Espíritu Santo no se va a involucrar en nada de eso. Un ministerio no puede estar basado exclusivamente en señales, milagros y prodigios. Debe ser la prioridad, que quede bien claro, la predicación de la cruz del Señor Jesucristo y en cuanto a las vidas siendo salvas, pecadores siendo salvos, creyentes bautizados con el Espíritu Santo y personas que están creciendo, que están viendo victoria, que están siendo libertadas de los poderes de las tinieblas. Gloria a Dios. No hay mayor milagro que ese. ¿No le parece a usted que es así? Entonces, yo por supuesto, quiero señales. Aquí en la iglesia, todos los domingos o cuando tenemos la oportunidad, oramos y hacemos un llamado para pasar a orar por milagros, por sanidades, ¿verdad? Y el Señor los está haciendo, ¿eh? El Señor está haciendo estas cosas. Pero no es el énfasis del ministerio. No es el énfasis de aquí, del Centro Cristiano de Cape Coral, las señales, los milagros y los prodigios. Pero evidentemente, y le doy la gloria al Señor y tanto agradecimiento, porque estas señales están siguiendo la palabra. Estas señales están confirmando, verificando que lo que se está dando, lo que se está predicando, le está siendo agradable al Señor, que realmente está dando fruto, provecho, están siendo almas salvas. Hay creyentes, hay niños, hay jóvenes que están siendo salvos. Hay creyentes continuamente, niños, jóvenes, siendo bautizados con el Espíritu Santo. Y testimonio tras testimonio que oigo de hermanos que están siendo libertados del poder del pecado, del mundo del diablo. Por supuesto, no son todos. Hay otros que parece que en vez de estar mejor, están peor. Pero eso no es por el problema de la predicación en sí, sino que es el corazón del hombre, claro. En este caso en particular. Entonces, como decíamos, yo quiero señales, milagros y prodigios en mi ministerio. Y creo que la Biblia enseña que estos seguirán a todo verdadero creyente, todo ministerio dirigido por el Espíritu Santo. Sin embargo, quiero que estas cosas estén en su lugar apropiado. En otras palabras, seguirán a los que creen y no serán el énfasis principal que debe ser el Evangelio. Amén. La siguiente frase dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Qué terrible, hermano. Significa que algunos de los corintios, que de hecho habían sido salvos bajo el ministerio de Pablo, habían sido tan engañados, tan influenciados por estos falsos hermanos, falsos apóstoles, que ahora ellos cuestionaban el apostolado de Pablo. En realidad ellos estaban cuestionando su llamado y de la manera que lo hacían era denigrándolo. Entonces, vemos que ellos habían hecho que los corintios creyeran que ellos no tenían que obedecer las advertencias de Pablo, porque si él no es un verdadero apóstol. Para lograr influenciar a estos corintios hacia este lugar, los detractores de Pablo tuvieron que rebajar a Pablo, denigrarle ante los ojos de los corintios. Entonces, ellos lo denigraron en muchas y variadas formas, como hemos estado viendo a lo largo de todos estos capítulos. Este siempre ha sido el problema. El asunto es realmente muy simple, pero entra en algo que es muy complejo. Este siempre ha sido el método de Satanás. El Señor da su palabra, le da su palabra a un individuo, llama a alguien. Satanás trata de empujar la persona fuera de esa palabra. En el huerto del Edén, él usó la serpiente, pero después él usó a los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hermanos, para influenciar a las personas fuera de la cruz del Señor Jesucristo. La manera de su seducción es siempre muy sutil, en otras palabras, muy cuidadosa. Y es por esto que Pablo se refirió a él como un ángel de luz, en 2 Corintios 11:14. Entonces, las personas son presentadas con la palabra de Dios
y se les presenta la palabra falsa, pero bien empaquetada, lo que engaña de esta manera y fácilmente a muchos y sobre todo a los crédulos, como dice en 2 de Timoteo 4, 3 y 4. El creyente ahora tiene que hacer una elección. ¿Y cuál será esa elección? Por eso es que es tan importante que los creyentes, cuando están oyendo algo, tienen que buscar enseguida en la palabra de Dios que esté esa verificación. Deben buscar al Espíritu Santo de Dios. Un reporte incorrecto, erróneo, puede desviar una vida que quizás no está en ese momento bien afirmada en la roca que es Cristo y pueda llegar a perderse para siempre. ¿Cuáles son las señales que tenemos que observar entonces? Hace muchos años atrás, el Señor un día, me acuerdo muy bien, porque el Señor me dijo en mi corazón, una palabra bien clara en mi corazón, me dijo, te voy a mostrar, a enseñar. No, Él me dijo así, obsérvalo todo. Así me dijo, obsérvalo todo. Te voy a mostrar todo lo que no es de mí. Y el Señor, a partir de ese momento, lo ha hecho. Con un cuidadoso estudio de su palabra y con la guía del Espíritu Santo, el Señor ha hecho esto. Me ha mostrado, gloria a Dios, todo lo que no es de Él, en todos los aspectos y en todas las diferentes ámbitos en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con las personas, con los ministerios, con todo esto. Y le doy gracias al Señor porque sin eso uno estaría siempre en peligro de poder caer en tantas cosas. Amén. Y el Señor ha sido misericordioso y paciente con nosotros y a pesar de tantas fallas nuestras, el Señor nos ha guardado. Amén. Nos ha guardado ¿en dónde? Nos ha guardado y nos sigue llevando, nos sigue arrastrando. Yo noto que el Espíritu Santo sigue llevándonos con esa paciencia hacia los pies de la cruz de Cristo. Primero a nosotros, a todos los líderes y a todo el resto de la iglesia y hasta que toda la iglesia esté totalmente con un corazón contrito, humillado, arrepentido, humilde, a los pies de la cruz del Señor Jesús, con una fe solamente que mira a Cristo, que mira esa sangre derramada, que no está pendiente de sí mismo, ni dependiente de uno, ni de nuestras fuerzas, sino solamente dependiente de Él, derramado en el Señor por completo. Entonces el Espíritu Santo comienza a obrar de una manera milagrosa. Pero veamos, ¿qué es lo que un creyente debe mirar respecto a la falsa dirección, al error, a lo que está desviado, a lo que no es? Lo siguiente que les voy a dar puede que sea de ayuda para ustedes. Número 1, los falsos maestros, esto es, aquellos que están propulsando un evangelio falso, no tratan de que las personas sean salvas. Usted va a notar que eso no puede que lo mencionen, pero en realidad ese no es su énfasis, no es su acción. No hay ningún intento en conducir a las personas a la salvación del alma. De hecho, no hay ningún objetivo en hacer esto porque el evangelio de ellos es error y no puede traer poder de convicción del Espíritu Santo, por lo tanto las personas no pueden ser verdaderamente salvas. Entonces ellos se convierten en parásitos de la cosecha de otros. Oigan esto, ya lo he dicho muchas veces, parásitos adheridos a un ministerio, a un predicador, que sí está haciendo la obra del Señor Jesucristo. Entonces, proclamando que sus ministerios conducen a las personas a una vida más profunda o a una mayor iluminación, etcétera, etcétera. De hecho, esto es exactamente lo que los falsos apóstoles del tiempo de Pablo estaban haciendo y ellos siguen haciéndolo hasta esta hora, mientras que sabemos y entendemos que hay diferentes tipos de ministerios, sea evangelista, maestro. Con el primero, evangelista, viendo más personas salvas. Pero aún el verdadero maestro buscará que los creyentes sean desarrollados en ser más y más como Cristo. Gloria a Dios, que sean más y más como Él. Y ahí entonces usted tiene algo que usted puede observar, hermano. Observe esto, el Espíritu Santo le va a mostrar si hay alguna dirección equivocada, falsa. También hay muchos de estos falsos apóstoles, falsos hermanos, aquellos que se convierten en parásitos de un ministerio
y no están allí para ayudar ni para colaborar en nada, sino que están para promocionarse a ellos mismos. No se separan de ahí muchas veces porque en ellos mismos no hay ministerio alguno, en ellos mismos no hay llamado alguno. No pueden ellos levantar iglesia, no pueden ganar ni una sola alma. Entonces solamente lo que hacen es agarrarse de alguien, de la cosecha de otros, como parásito, como una garrapata. Es duro, es feo, pero esto es exactamente lo que le estaban haciendo al apóstol Pablo y lo que siguen haciendo hoy en día. O sea, cristianos entre comillas, pero parásitos. Número 2, los falsos maestros siempre apelan en alguna manera a los motivos más básicos del individuo. Superficial. En otra palabra, no es ser más como Cristo, sino cómo usar la palabra de Dios para hacerse rico, cómo convertirse en un profeta, cómo traer el reino de Dios eligiendo cristianos en oficios altos, cómo ser promovido. Todo apela al orgullo, la motivación personal. Es lo único que hace, inflar al creyente en orgullo, lo cual ya es el problema en inicio. Estos supuestos maestros tienen muy poco interés en las almas, sino que tienen otra agenda totalmente diferente en mente. Número 3, de acuerdo a las palabras de Jesús, habrá un fruto apropiado y no proclamaciones sin ninguna base. En otras palabras, el fruto será la justicia y la santidad, lo que es por la predicación de la cruz de Cristo. Pero ellos tienen otra agenda en mente, por lo tanto su motivación es otra cosa, es pasar al frente, denigrando a aquellos verdaderamente llamados. Por eso es que veamos que casi toda la iglesia moderna ha comprado el mensaje del éxito, la escalera del éxito, a pesar del hecho que el Señor no ha llamado a nadie al éxito, sino a la fidelidad. Pero aún así el asunto es ser exitoso más que los demás, tener la iglesia más grande. Por supuesto, y como ven, este no es solo el espíritu del mundo, sino que este es el espíritu de la iglesia también. La humildad es despreciada y la autoestima es aceptada. Aunque la Biblia dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En Filipenses 2:3. Fíjese que solía ser común el conocimiento que el pecado de la raza humana es el orgullo. Ahora, sin embargo, se nos dice que nuestros problemas no son el orgullo, sino la baja autoestima y que tenemos una mala imagen de nosotros mismos y que debemos desarrollar nuestra autoestima. Aunque Pedro escribió, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En 1 de Pedro 5:6. Y se nos anima también por medio de estos, vamos a decir, falsos profetas, se nos anima a visualizarnos en éxito, a vernos en éxito, que es uno de los tantos métodos, por supuesto. La declaración inspirada de Pablo en cuanto a Cristo que dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 7 y 8. Estas escrituras y muchísimas otras son ignoradas completamente. Y fíjense que esta escritura que acabo de leer es explicada por un proponente de palabra de fe de la confesión positiva llamado Robert Schuller, él falleció ya, en el contexto del mundo exitoso de hoy, como queriendo decir, es decir, él dijo, no, que esta palabra él la interpreta así. Fíjese, él dijo, Jesús sabía cuál era su valor, dice Schuller. Su éxito alimentó su autoestima. Él padeció la cruz para santificar su autoestima y él cargó la cruz para santificar su autoestima. Y la cruz santificará el ego. Esto es blasfemia, hermanos. Él también dijo esto. Pienso que nada se ha hecho en el nombre de Cristo bajo la bandera del cristianismo que haya probado ser más destructivo a la personalidad humana
y contraproducente al evangelismo que la cruda, ordinaria y no cristiana estrategia de tratar de hacer a las personas conscientes de su condición perdida y pecaminosa. ¿Ha oído esto? De acuerdo a Schuller, el ministerio de Juan el Bautista fue crudo, ordinario y contraproducente al empuje del evangelismo. Cristo mismo dijo que Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero si Moisés viviera hoy, no se diría que Él prefirió, como dice Hebreos 11:25, que Él prefirió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, sino que hubieran dicho que Él obtuvo riqueza, éxito y popularidad con el pueblo de Dios. En realidad, Moisés habría sido animado, en el tiempo presente por medio de estas personas, Moisés habría sido animado a que se quedara mejor en el palacio egipcio, porque de acuerdo al pensamiento moderno, él podía tener más influencia para Dios en esa posición, dirían los proponentes de la nueva reforma apostólica o los dominionistas. Pero eso no fue lo que el Espíritu Santo dijo. No solamente cristianos individuales, sino iglesias también ahora buscan el éxito. Y cuanto más grande es la iglesia, mayor el éxito se considera que esa iglesia tiene. En ese pensamiento, Paul Yonggi Cho enseña que el pensamiento positivo, el hablar positivo y el visualizar positivamente son las claves para el éxito. Él dice que cualquiera puede incubar y dar nacimiento a la realidad física por medio de crear imágenes vivas en su mente y enfocarse en ellas. En el prólogo del libro de Yonggi Cho, yo lo tengo ese libro porque lo tengo por propósitos de este tipo, que se llama La Cuarta Dimensión, Robert Schuller escribe ahí, que participa Robert Schuller en este libro, ¿no? Y él escribe: he descubierto la realidad de esta dimensión dinámica en la oración que viene mediante la visualización. No trate de entenderlo, solo comience a disfrutarlo. Es verdad, funciona. Yo lo he probado. ¿Dónde está todo esto en la Biblia? Este libro, hermano, por lo menos de lo que me acuerdo yo en mi tiempo, allí en Argentina a finales de los 80 y en los 80, se vendió de una manera impresionante. Todo el mundo tenía que tener ese libro. En toda iglesia todo el mundo tenía que tener ese libro. Bueno, no en todas, pero por lo menos en muchas. Era un libro bien utilizado. Y nadie se paró a preguntar, ¿dónde está todo esto de la visualización y de la confesión positiva en la Biblia? Tristemente, todavía estos pensamientos de la cuarta dimensión son lo que han dominado países enteros. Argentina, El Salvador y muchísimos países más, donde las enseñanzas de Paul Yonggi Cho todavía son las que están tomando control en las iglesias. Colegios cristianos, seminarios, misiones, organizaciones, también están en el juego del éxito. Y la mayoría de ellas van hacia todas estas técnicas de grandes empresariales. Y entonces buscan una empresa o una universidad, como la Universidad de California, dicen, a ver si esta universidad o esta empresa tiene esto, ¿por qué nosotros no lo podemos utilizar también en nuestro seminario cristiano, en nuestra iglesia, etcétera? Bueno, hay cosas que uno puede utilizar. Esto sería verdad cuando se trata de ciertas cosas como la contabilidad, hacer los impuestos, la administración. Sin embargo, la brujería, porque eso es lo que es todo eso, la brujería abunda en el mundo de los negocios y entra en la iglesia en la forma de éxito, técnicas de motivación, la psicoterapia, que ha sido bautizada con terminología cristiana, pero no deja de ser brujería, lo cual es una obra de la carne y es pecado. La palabra de Dios claramente nos habla acerca de contender por la fe. Judas escribe que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es imposible ser siempre positivo mientras contendemos por la verdad. H.A. Ironside, por largo tiempo el pastor de la iglesia Memorial en Chicago, de la iglesia del pastor Moody, declaró:
La fe significa la totalidad del cuerpo de la verdad revelada. Y contender por toda la verdad de Dios necesita algunas enseñanzas negativas. Cualquier error o cualquier mezcla de verdad y error demanda una definida exposición y repudio. El aprobar tal cosa es ser infiel a Dios y su palabra y ser traicionero a las almas en peligro por las cuales Cristo murió. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es todo en el programa de hoy, pero vamos a seguir todavía desarrollando más este versículo 3, otros temas más, el poder de la mente y a otras cositas más que quedaron allí pendientes para este versículo finalizarlo. Y seguimos luego con el versículo 4. Por favor, siga escuchando el resto de los programas. Gracias y que el Señor les bendiga.